De nuevo entonces a que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar examinando en esta mañana el capítulo 3, los 8 primeros versículos de este capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio que creo que podemos agradecer también en esta mañana para no despistarnos, ¿no? Y yo lo agradecía también cuando retomaba el texto, porque no debemos de perder de ninguna manera la línea de pensamiento que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y que el apóstol Pablo creo que ha reflejado correctamente a lo largo de estos 2 primeros capítulos que hemos podido sopesar y que creo que es necesario que recordemos, ¿no? Pablo había dejado al judío, si me permitís la expresión, aunque yo no soy nada fan del boxeo, pero lo había dejado tendido en la lona por completo, ¿no? Después de un combate recio en el que el apóstol había denunciado, como bien recordáis a lo largo del capítulo 2, el moralismo del judío, su hipocresía, esa errática interpretación de creer ser justificado por esos privilegios especiales que enumerábamos, su jactancia en poseer la ley, en su origen, en su nacionalidad. Incluso llegaba al extremo, en el versículo 17 del capítulo 2, de jactarse en la elección incondicional de Dios, ¿no?, hacia ese pueblo insignificante. Bueno, todos estos han sido fuertes golpes, ¿no?, de parte de Pablo a esa confianza vacía del judío, a esa falsa seguridad en esos privilegios que, como ya titulábamos en una de las predicaciones anteriores, no anulan la necesidad del Evangelio. Y finalmente, como recordáis en la última exposición, ese knockout, ese golpe final, ¿no?, a esa falsa seguridad del judío a través de la verdadera circuncisión. Pablo iba a exponer lo que realmente tenía que significar esa señal que ellos establecían en un lugar tan glorioso, incluso a veces por encima de la ley en sí que ellos tenían reflejada en la palabra de Dios, pero para ellos esto era algo tremendamente portentoso, ¿no? Y el apóstol Pablo pone cada cosa en su sitio, ¿no?, y establece la real importancia, sobre todo enfatizando en que la verdadera circuncisión es la del corazón, no la de la carne. Como recordáis, esto es lo que estuvimos viendo en el anterior pasaje. Casi podríamos decir que el trabajo de demolición que ha hecho Pablo podría parecer, por la exposición que hemos estado viendo a lo largo del capítulo 2, que no hay ninguna ventaja en ser judío, ¿no? Casi podríamos llegar a afirmar eso. Pero el apóstol Pablo va a intentar retomar este tema y encauzarlo de una manera correcta, ¿no? Porque ese judío va a discutir ahora con Pablo, vamos a ver la exposición del apóstol Pablo, y a un judío hipotético que va a enfrentarse de nuevo, a pesar de la posición que tiene de desventaja, va a intentar asestar algún golpe de más, ¿no?, algún golpe final, por decirlo así, ¿no? El judío está en la lona, sí, está en la lona, pero recuperándose porque Pablo es consciente de que todo lo que has puesto anteriormente va a provocar objeciones de parte de los rabinos judíos y que es preciso tomar todavía cierta defensa, ciertos argumentos. Como digo, después de ese combate recio, el judío está en clara desventaja, pero desde el suelo va a intentar asestar algún golpe que Pablo va a tener que defender, Pablo va a tener que contrarrestar, y lo va a hacer a lo largo de estos 8 primeros versículos, ¿no? Por eso el título de nuestro pasaje en esta mañana es la objeción judía al Evangelio. La objeción judía al Evangelio. Vamos a pasar a dar lectura, por tanto, de estos 8 primeros versículos del capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1, dice así el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, yo creo que seguramente muchos de nosotros en esta mañana hemos tenido esa experiencia quizá no muy positiva o frustrada en términos de apologética o defensa de nuestra fe, de encontrarnos en una buena ocasión para predicar el Evangelio, pero toparnos en este grupo con personas que en su necedad están tratando de estorbar por completo nuestra predicación con un bombardeo de preguntas ambiguas e innecesarias. No es lo mismo, por supuesto, debatir con un incrédulo que sinceramente está tratando de entender lo que tú le estás diciendo acerca de Dios y él te está haciendo preguntas honestas de quién es Jesús, de su obra, de su misión, que un aluvión de preguntas incoherentes que solo persiguen la burla o el menosprecio a ese poderoso mensaje. Bueno, en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, siguiendo nuestro estudio en la carta a los Romanos, encontramos un buen ejemplo de cómo lidiar con esta situación porque es la que se le presenta a Pablo en estos 8 primeros versículos del capítulo 3. Y es que Pablo está tratando de probar que toda la humanidad está en problemas frente a la justicia de Dios y que todos necesitan la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, ¿no? Y lo decíamos cuando estábamos tratando el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de esta preciosa epístola. El Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala. Y Pablo, como buen evangelista que es, comienza con la mala. Hemos visto a lo largo del capítulo 1, del versículo 18 al 32, ese fondo negro que representa nuestra actuación pecaminosa por naturaleza y la ira de Dios por causa de esa condición. Pero es que además, en el capítulo 2, les deja claro el apóstol Pablo, ni más ni menos que a los judíos que están observando todo lo que ha dicho Pablo y ven esa lista de pecados que estuvimos examinando en los versículos 18 al 32 del capítulo 1, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿eh? ¿Ah, no? No te preocupes que el apóstol Pablo te dedica un capítulo, todo el capítulo 2, ¿no? Incluso como vemos parte de este capítulo 3. Pablo les deja claro ni más ni menos que a los judíos que ellos también están inmersos en ese fondo negro, ¿no? En esa actuación pecaminosa, incluso a pesar de ser el pueblo escogido, de tener la revelación de parte de Dios, de tener la ley, de tener la circuncisión, también son culpables, ¿no? Todos somos culpables por causa de nuestra condición de pecaminosidad. Pero claro, esto plantea un problema, sobre todo hacia ese contexto judío. Plantea un problema con el que Pablo va a tener que lidiar, ¿no? Porque Pablo conoce muy bien a los judíos. Y recordad que Pablo había sido un fariseo shamaíta, un opositor férreo en contra del Evangelio. Pablo odiaba el cristianismo cuando no era creyente y conocía todos los métodos para situarse como ese impertinente opositor judío que va a intentar rebatir todo lo que se les ponga acerca del Evangelio, ¿no? Pablo sabía cómo oponerse bien a todos los argumentos del Evangelio, ¿no? Porque había sido su pasado. Y lo que tenemos en este pasaje, en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, es un debate entre Pablo, como decíamos, y un judío imaginario que está tratando de rebatir la conclusión a la que Pablo acaba de llegar con respecto a la nación de Israel, ¿no? De hecho, algunos comentaristas definen este debate como un Pablo versus Pablo. El Pablo convertido, converso, frente al Pablo inconverso, ¿no? Pablo frente a Saulo de Tarso. Vaya combate. Y es que este diálogo que Pablo va a tener con ese judío imaginario es lo que formalmente conocemos como el método dialéctico. Ese método Pablo lo conocía muy bien, ¿no? Porque formaba parte de la enseñanza rabínica. Bueno, ¿y de qué se compone ese método, no? Ese método se compone de una proposición
Esto es todo lo que Pablo ya ha dicho en el capítulo 2, todos esos golpes que ha asestado a la falsa seguridad del judío, en su moralismo, en su hipocresía, en la circuncisión, en esos privilegios especiales. Pablo ya ha propuesto esto en el capítulo 2, ¿no? Pero como hemos dicho, el judío está tendido en la lona, pero recuperándose, porque hay un contragolpe. Esa es la segunda parte de ese método dialéctico, una contraproposición, que es lo que vamos a ver, a lo largo de estos 8 primeros versículos del capítulo 3. Y la tercera parte de ese método dialéctico, que se compone de ese método, es la resolución de ambas. Y es que Pablo va a exponer la objeción del judío opositor, pero también va a responderle al judío. Claro, va a resolver la proposición y la contraproposición. Así que el contendiente con el que Pablo está hablando aquí es imaginario, pero los argumentos no lo son argumentos reales que Pablo tuvo que responder mientras predicaba el evangelio entre los judíos. Ahora bien, y yo creo que hasta aquí somos conscientes de que el pasaje no es sencillo, ¿no? Estamos ante uno de los pasajes, según citan muchos comentaristas, más difíciles de toda la epístola. Así que sí que os pediría un pequeñito esfuerzo de más aquí para seguir el argumento de Pablo. Y quizás para hacer la consideración del texto, si cabe un poco más sencilla, vamos a mantener en mente ese método dialéctico. Ya hemos dicho que en el capítulo 2 Pablo ha propuesto, ¿no?, esa proposición, esa parte primera de ese método dialéctico. Pero ahora hay una serie de objeciones del judío a lo que Pablo ha dicho, la contraproposición. Vamos a encontrar 4 objeciones. 4 objeciones de ese judío imaginario a lo que Pablo ha dicho acerca de confianza vacía, a la falsa seguridad de ese judío, de la circuncisión, de esos privilegios especiales. Y vamos a encontrar 3 respuestas de Pablo que van a conformar la resolución de la contraproposición. Y tú me puedes decir, bueno, si hay 4 objeciones del judío a lo que Pablo ha dicho, Pablo tiene que responder a esas 4 objeciones, porque hay 3 respuestas, no hay 4. Porque en la última objeción que Pablo expone de ese judío imaginario, es tan inverosímil que Pablo ya ni responde. Pablo se queda, lo deja ahí, no da respuesta a ese judío imaginario. Así que vamos a mantener esa estructura que creo que puede ser, como digo, más sencilla para considerar el texto. Siempre vamos a ver la objeción y después vamos a ver la respuesta de Pablo a esa objeción del judío. Lo vamos a ver así, ¿vale? Así que vamos con la primera objeción, versículo 1 del capítulo 3, y en el versículo 2, la respuesta de Pablo a esa objeción. Dice el judío hipotético en el versículo 1, ese judío opositor: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué es lo que Pablo acababa de decir al final del versículo 2, del capítulo 2, versículos 28 y 29? Lo habíamos estudiado hace relativamente poco, ¿no? El verdadero judío es aquel a quien Dios le ha circuncidado el corazón, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad. Y eso levanta la primera objeción, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, dice nuestro hermano Martin Lloyd-Jones que tras sus predicaciones, un querido hermano siempre, tras explicar algún asunto a su entender con toda claridad, él se acercaba y le expresaba: sí, muy bien. Pero lo que usted quiere decir es que... Y se iba por la tangente diciendo algo totalmente distinto, algo en lo que, como dice este hermano, ni siquiera él mismo había pensado, ¿no? Bueno, Pablo está sufriendo lo mismo aquí, ¿no? Ese judío hipotético se acerca y le dice: o sea, Pablo, así que tú estás queriendo decir que el judío no tiene ninguna ventaja sobre los gentiles, que todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento al llamar a nuestro padre Abraham y hacer un pacto con él, al darle la circuncisión como señal y sello de ese pacto, no tiene ningún valor. ¿Qué sentido tenía que Dios hiciera ese pacto con Abraham entonces y con sus descendientes? ¿No es acaso ningún privilegio el hecho de que nuestra nación haya tenido en sus manos la ley de Dios? Pablo, ¿qué del templo? ¿Qué de los sacrificios? ¿Qué de toda nuestra historia? Debemos llegar a la conclusión de que ninguna de esas cosas tuvo la menor importancia, que todo el Antiguo Testamento fue una pérdida de tiempo. Hay algo de provecho, Pablo, en ser judío
circuncidado, tener la ley. Ese es el judío opositor. Ese es el judío opositor. Y Pablo contesta en el versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. En primer lugar, dicho de una manera quizá más cercana al original, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Y Pablo argumenta que la ventaja de ser judío era algo que aprovechaba mucho en todas maneras. Pablo nunca ha dicho lo contrario. Pero sí ha matizado algo a lo largo de todo el capítulo 2 que creo que hemos dejado suficientemente claro. El judío tiene que ser consciente de que esa ventaja no trae como resultado automático la salvación. El ser judío confería muchos privilegios que los gentiles no tenían, mucho, en todas maneras, pero sobre los cuales no se podía descansar para salvación. Ese es el matiz que Pablo ha estado enfatizando a lo largo de todo el capítulo 2, ¿no? Para ser un poco más específico en cuanto a sus grandes beneficios, Pablo dice a su opositor judío hipotético, primero, porque a vosotros os ha sido confiada la palabra de Dios. Y Pablo emplea el vocablo logion, un diminutivo de ese conocido vocablo en el koiné logos, que se traduce como palabra. Por lo general, ese vocablo logion se refería a dichos o mensajes importantes, especialmente los oráculos divinos. Por eso lo traducíamos al principio así, ¿no? Las expresiones sobrenaturales. Pero haciendo una correcta exégesis en base a ese término, lo que quiere dar a entender Pablo aquí es que a los judíos les habían sido confiadas todas las cosas dichas por el único y verdadero Dios, tal y como quedaron consignadas en el Antiguo Testamento. La revelación que Dios hizo de sí mismo y de su voluntad había sido confiada a los judíos. Y eso es un privilegio inimaginable. Eso es un privilegio inimaginable, así como una responsabilidad igualmente inmensa. Claro, por eso Pablo dice primero. Y como veis a lo largo de los siguientes versículos, desde el versículo 2 al versículo 8, vosotros veis segundo, tercero. No, Pablo se queda ahí, en esa posición de prioridad, ¿no? Porque, como digo, esto es algo realmente fundamental para el apóstol Pablo, es algo prioritario. Porque para Pablo ese aspecto es tremendamente importante y detiene esa conversación incluso increíblemente hasta llegar al capítulo 9 de Romanos, como veremos en el versículo 4, donde va a seguir hablando de la ventaja del judío. Pero ahí se queda Pablo, porque quiere enfatizar la importancia, el privilegio que es que ellos tuvieran la palabra de Dios, ¿no? Es un enorme privilegio tener acceso a la palabra de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Pero el hecho en sí de tener la palabra de Dios en tus manos no es una especie de seguro de vida contra la ira de Dios en el día del juicio. En ese sentido, ninguna nación tiene ventaja contra otra. Y volvemos a lo que decíamos, ¿no? Pablo ha probado a lo largo de todo el capítulo 2 que el judío está bajo la ira de Dios tanto como el gentil. Tú no te escapas por ser judío, por tu nacionalidad, por tener la ley, por tener la circuncisión. No hay diferencia salvífica en lo externo. Y estas cosas no obrarán diferencia alguna en el gran día del juicio, porque la sentencia divina, y recordad esos 3 criterios del justo juicio de Dios, según verdad, según hechos, sin acepción de personas, se basará en los hechos y no en la primogenitura especial, ni los beneficios que se hayan disfrutado. Eso es lo que Pablo ha señalado, ¿no? Pero por supuesto, desde el punto de vista del privilegio, hay una gran diferencia entre ser judío y gentil. Y es fácil ilustrarlo. Yo te animo en esta mañana a que pienses en 2 familias. Cada una constituida por un padre, una madre y un hijo. 2 familias. La primera familia es incrédula. El padre es un borracho que maltrata a su mujer. La mujer es adúltera, es inmoral por completo, ninguno de los 2 se preocupa en educar al hijo. El contexto de este niño es bastante complicado, ¿no? Vamos a la segunda familia. Familia creyente. El padre es un buen trabajador, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ella está sujeta a su marido como al Señor. Educan o intentan educar a este niño desde pequeño en los valores cristianos expuestos claramente en la palabra de Dios.
Bueno, resulta obvio que la vida del niño de la primera familia será absolutamente diferente de la del hijo de los creyentes, ¿no? El primero no disfrutará de muchas cosas que el segundo da por sentadas: la estabilidad, la seguridad, el amor, la calidez, privilegios especiales. Todas estas son ventajas, ¿no? Pero, ¿y si pensamos en esos dos niños desde el punto de vista de la salvación? Alguno podría saltar por ahí y decir, bueno, parece que es quizá un poquito más ventajoso nacer en la familia de los creyentes, ¿no? Todo está preparado para que ese niño alcance la salvación, ¿sí? Por eso le predicamos a los jóvenes, incluso en el grupo, que Dios no tiene nietos. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? Dios no tiene nietos. Eso no es algo que aparezca literalmente así en la palabra de Dios, pero revela una realidad que sí es bíblica, que la salvación no se hereda. Y eso sí es bíblico, la salvación no se hereda. Que tus padres sean cristianos no determina que tú vayas a ser cristiano. Tú no vas a llegar al cielo y vas a decir, Señor, aquí estoy, que mis padres son cristianos, así que yo más o menos pues he dicho lo que ellos me decían, he hecho lo que ellos me decían, perdón, y bueno, no creo que haya ningún problema, ¿no? Tú tienes que tomar una decisión personal con respecto a Dios. Tus padres ya la tomaron, pero tú tienes que tomarla. Ninguno de estos dos niños goza de ninguna ventaja, ¿no? El segundo, en este caso, en ese contexto espiritual que podríamos considerar más positivo, no goza de ninguna ventaja con respecto al primero. Los dos necesitan arrepentirse, los dos necesitan al Salvador que el Evangelio ofrece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo creo que con este ejemplo puede quedar un poquito más claro. Claro que los judíos tienen ventajas sobre los gentiles, claro que sí, pero esas ventajas no los eximen de la ira de Dios. Tienen ventajas, pero necesitan la salvación. Esa es la primera respuesta de Pablo. Vamos entonces con la segunda objeción, versículo 3, y por tanto su correspondiente respuesta en el versículo 4. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, y volvemos a ese impertinente opositor judío, Pablo, ¿tú estás queriendo decir que las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento estaban supeditadas, estaban sujetas a nuestra fe para que Él las cumpliera? ¿Dónde queda entonces la fidelidad de Dios? En el Antiguo Testamento Dios prometió bendecir a Israel, ¿no es así? Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabras de Dios a Abraham. Y ahora este contendiente le está diciendo, pero ven Pablo, ven acá. Pablo, ¿tú estás queriendo decir que nuestra incredulidad anula la fidelidad de Dios? ¿Eso es lo que tú estás argumentando, Pablo, que los seres humanos somos capaces de frustrar y de cancelar las promesas de Dios por causa de nuestra incredulidad? Y sí, Pablo, yo sé que debemos creer, pero eso no elimina la realidad de que Él nos escogió para ser su pueblo, que Él nos dio la circuncisión como señal y sello de ese privilegio. Si Dios prometió bendecirnos, Él tiene que bendecirnos. Su fidelidad no puede depender de la nuestra. Este es el segundo argumento, la segunda objeción, ¿no? Bueno, es curioso observar que el supuesto objetor no puede negar el hecho de la incredulidad dentro de Israel. Y es que en muchas épocas de su historia, no solo algunos, sino la mayoría era incrédula, era infiel, restringiéndose por tanto el verdadero testimonio al remanente fiel, al resto fiel, ¿no? Pequeñito, pero fiel. Pero por otro lado, ese objetor pone en boca de Pablo un argumento. El argumento de tomar su incredulidad como si ésta pudiera contrarrestar al completo la fidelidad de Dios. Diciendo como, Pablo, ¿tú estás queriendo indicar esto? Y Pablo responde en el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. No, dice Pablo, no. La incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué? Y qué sutil es Pablo. Qué sutil es Pablo, me encanta. Porque Dios es fiel cuando promete, pero también es fiel cuando advierte.
En su palabra Dios no solo promete bendecir a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, Él también promete castigar a todos aquellos que se mantienen en su impenitencia. Así que la impenitencia y la incredulidad del hombre no anulan ese atributo comunicable de Dios, porque Dios es fiel ahí también. Dios es fiel ahí también. Él sigue siendo fiel, porque Él ha dicho claramente que va a castigar todo pecado. Dios es fiel cuando cumple sus promesas, pero también es fiel cuando cumple sus amenazas. Y ya mencionábamos este pasaje hace algunas semanas, Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11, pero creo que es perfecto recordarlo para apoyar aún más lo que Pablo argumenta aquí, ¿no? Y fijémonos bien en el pasaje y en las dos secuencias de fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Primera secuencia de fidelidad. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y parece que el judío se quedaba ahí. Pero hay una segunda secuencia de fidelidad en el versículo 10, introducida por lo mismo que la primera. Incluso podríamos leerlo en el hebreo como sigue. Dios fiel, que de la misma manera que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Segunda secuencia de fidelidad. Versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Porque Dios es fiel cuando cumple sus promesas, pero también es fiel cuando cumple sus amenazas. No se demora con el que le odia, ¿no? Así que de ninguna manera, dice Pablo, es inaudito pensar que Dios no va a tomar en serio sus palabras. Eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hace el hombre, ¿no? El hombre te dice una cosa, pero está pensando en otra. Te promete una cosa, no la cumple. Te amenaza, tampoco lo cumple. Dios no es así. Dios es veraz. Y ahí el apóstol Pablo nos deja un vocablo en el Koiné que es tremendamente excelso. Aleces, es íntegro, es verdadero. Y además, para probar su punto, si no es suficiente con todo lo que nos ha dicho, Pablo cita el Salmo 51, ¿no? Este posiblemente es uno de mis salmos favoritos, cuando David está confesando su pecado con Betsabé luego de haber sido confrontado por el profeta Natán. Vamos a leer el versículo completo que Pablo está citando en este pasaje, que es el versículo 4 del capítulo 51 de Salmos. Y dice el salmista David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo refuerza su argumento con las palabras de David porque quiere dejar bien claro que Dios siempre tiene la razón cuando juzga y castiga el pecado, aunque a ti no te parezca así. ¿Y sabes a quién no le estaba pareciendo así? A David. A David. David estaba excusando y eludiendo su pecado en este momento de su vida, pensando que Dios lo dejaría pasar, proveyéndole perdón de lo bueno para con él, a pesar de su pecaminosidad. Bueno, pensaría David, Dios va a ser fiel en su misericordia, pero esperemos que no lo sea en su ira. 2 veces tendría que haber muerto David, en base a la ley levítica. 2 veces tendría que haber muerto David. Una por adulterar con Betsabé y encubrir después ese pecado poniendo a su marido Urías Eteo en primera línea de guerra. Y me limpio las manos. Y el profeta Natán le dice 2 veces. Y Dios le habló muy claro por medio del profeta Natán, que le confrontó. Lo podéis ver en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. Este es el contexto histórico del Salmo 51. Los salmos, en concreto los salmos escritos por David, no son otra cosa que una puerta abierta al corazón de David en ciertos momentos de su vida, en ciertos momentos históricos que podemos ver, como no puede ser de otra manera, en los libros históricos. Por eso, como yo creo que también se está haciendo aquí por parte de mi padre, siempre es bueno que acompañemos el Salmo con el contexto histórico, así tenemos una panorámica bastante completa. Y ahí está el profeta Natán confrontando a David en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, y diciéndole, y fijémonos en las palabras que utiliza el profeta Natán:
tuviste en poco la palabra de Jehová. David, el hombre te dice una cosa y después hace otra. Te promete, no lo cumple. Te amenaza, tampoco lo cumple. Pero si Dios dice una cosa, la cumple. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y yo casi que me imagino al profeta Natán zarandeando un poco a David y diciéndole: pero ¿tú quién te crees que es Dios, David? ¿Tú quién te crees que es Dios? Permitidme, porque esto es obviamente divagar, ¿no? Porque no aparece en el texto bíblico, ¿no? Pero casi que me lo imagino así, ¿no? ¿Pero quién te crees que es Dios, David? Él siempre cumple, siempre. Y David comprendió que Dios siempre es justo cuando castiga el pecado, y él merecía castigo. Él merecía castigo. Aún así Dios perdonó el pecado de David, pero hay una consecuencia. Ahí está ese primer hijo muerto de David y Betsabé, ¿no? Por el que David estaba tan triste y no podía prácticamente ni comer. Dios siempre será coherente con su carácter santo y justo en cada uno de sus veredictos contra la raza humana. Siempre, siempre. Y qué bien escogió Pablo este salmo, ¿no? Qué bien, porque la realidad de nuestro pecado evidencia la realidad de la justa justicia de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, porque no vas a tener por inocente al culpable. Y David sabía que por causa de su pecado, lo único que tenía sobre su cabeza era la ira de Dios. Por eso comienza el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Así sí. Tercera objeción y su respectiva respuesta del apóstol, versículo 5 y versículo 6. Como siempre hemos dicho, primero vamos a observar esa objeción del judío y después la respuesta del apóstol Pablo. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo, tú estás diciendo que nuestro pecado es el fondo negro que hace resaltar el diamante de la justicia perfecta de Dios. ¿No es así? Este es el objetor judío. Debemos concluir entonces que nuestra injusticia es una bendición porque es lo que hace posible que Dios haga un despliegue más amplio de su propia justicia. ¿Cómo es posible entonces, Pablo, que Dios derrame su ira sobre nosotros por causa de nuestros pecados, si nuestros pecados, y fijaros, son los que hacen posible que la gloria de Dios brille más? Dicho de otra manera, esplendorosamente en su plan de salvación, dice el objetor judío, Dios no debería castigarnos por nuestros pecados, porque al fin de cuentas le estamos haciendo un favor al pecar. Dios debería darnos las gracias por nuestros pecados, porque nuestra injusticia es necesaria para que Dios pueda manifestar su justicia. Y yo casi que me imagino a Pablo aquí tirándose de los palos y lanzándole lo que tuviera en su mano a ese judío hipotético, ¿no? Porque este argumento es absurdo, es absurdo. De hecho, Pablo se excusa aquí al presentar esta objeción exclamando entre paréntesis al final del versículo 5, hablo como hombre, Casi como si Pablo estuviera diciendo, mira, levanto las manos. Más cercano al original, hablo según hombre, ya que Pablo se estaba avergonzando de la casuística de los religiosos y de que llegara incluso a este extremo. Es como si estuviera diciendo, mira, estoy exponiendo el pensamiento generalizado entre los hombres, pero esto es bochornoso, esto es vergonzoso. Y es que Pablo piensa adrede, como pensaría un hombre natural, a fin de refutar a los judíos, y en ese nivel carnal, del que Pablo incluso se avergüenza, demuestra incluso en ese nivel que aún puede ganar el debate con las condiciones que ellos ponen. Así pues responde Pablo en el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque es irrisorio lo de esta objeción, ¿no? Los judíos decían que Dios juzgaría definitivamente al mundo.
lo cual para ellos significaba, como no puede ser de otra manera, los gentiles. Nosotros no, somos el pueblo escogido. Pero Pablo les dice que no pueden afirmar, por una parte, que Dios juzgará justamente al mundo por su injusticia, y luego argumentar obstinadamente, por otra parte, que dado que la injusticia humana le da a Dios más oportunidades de mostrar sus cualidades admirables, Él debería bendecirlos a ellos, los judíos, y estarles agradecido y premiarlos por ser injustos en vez de juzgarlos. O sea, que sobre ti no solamente no debe de recaer el peso de la ira de Dios por causa de tu pecado, sino que Dios te tiene que hacer palmas por tu condición de pecaminosidad. Y premiarte. Pero, eso sí, el gentil a la hoguera. Que es sin sentido, ¿no? Que es sin razón. Pablo ya ha probado incluso que no hay diferencia entre el judío y el gentil en todo el capítulo 2. Por tanto, si la injusticia de los judíos atrajera la bendición divina, la injusticia de los gentiles debería de atraer una bendición similar a la primera, a la de los primeros, a la de los judíos. Y por eso Pablo concluye: Dios no podría juzgar al mundo porque no habría nadie a quien juzgar. No habría nadie. Más bien en ese juicio final Él les estaría agradecido a todos. No se escucharía una palabra de crítica alguna en todo el universo por todo ese pecado que, claro, habría permitido tan magnífica demostración de su gracia. Bueno, esto es una auténtica aberración en términos teológicos, ¿no? Y Pablo hace ver aquí que tales actitudes trastocan todo el orden moral del universo. Todo el orden moral del universo. Solo a Dios le compete juzgar al mundo. Y frente a este hecho, cualquier argucia del hombre se reduce a la nada. Y venía inmediatamente a mi mente esas palabras de Pablo en Romanos capítulo 9, muy relacionadas con estas objeciones, ¿no? Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Oh hombre, veis el énfasis, tú eres un hombre. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? No. Lo mejor que puede hacer una criatura es colocarse en su posición de criatura y aceptar la distancia infinita que hay entre nosotros y la mente de Dios. No es Dios el que tiene que darnos cuenta de sus actuaciones. No es así como funciona. Somos nosotros los que estamos sentados en el banquillo de los acusados. Somos nosotros los que tenemos que responder delante de Él: amigo mío. Al final de cuentas, no importa lo que tú pienses acerca de Dios, lo único que importa es lo que Él piensa acerca de ti. Y finalmente, la cuarta y última objeción, que como decíamos, Pablo ni se preocupa por responder. Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo ni responde a esta última pregunta. De hecho, Pablo dice que el que hace esa pregunta, su condenación es justa. Hay una anécdota que escuchaba esta semana acerca de Agustín de Hipona. Cuando una vez alguien le preguntó con cierta suspicacia, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en esa danza perfecta intertrinitaria. ¿Qué estaba haciendo? Y Agustín le respondió: crear el infierno para los que hacen ese tipo de preguntas. Bueno, la respuesta es fuerte, ¿no? Pero esto nos enseña, hermanos, que nosotros necesitamos mucha sabiduría para saber cuándo llega la hora de tener la discusión en un debate de este tipo, ¿no? Hay un momento en que debemos decir, mira, stop, no creo que tengamos que seguir discutiendo, esto no tiene sentido, no es necesario que yo responda a tus preguntas, porque no vamos a llegar a ningún sitio. Y en ese punto se encuentra el apóstol, ¿no? Y no responde, deja la discusión por completo. Y es que ahora este judío objetor está culpando a Pablo de enseñar que cuanto más malvada es una persona, más está glorificando a Dios. Cuanto más infiel sea una persona, mayor puede ser la fidelidad de Dios.
Cuanto más mienta una persona, más se exalta la veracidad de Dios. Y Pablo dice que se nos calumnia que nosotros decimos eso, pero eso no es lo que nosotros decimos. Fíjate qué sutil es aquí ese hipotético judío, porque expone que si Dios es glorificado al mostrar misericordia a los pecadores, entonces debemos llegar a la conclusión de que mientras más grande es el pecado, más grande la misericordia, lo que implica un mayor despliegue de la gloria de Dios. Así que no deberíamos entonces pecar como bellacos lo más posible, para que cuando Dios nos perdone, su gloria sea todavía más evidente. De hecho, como dice nuestro hermano Sugel Michelin, nos sorprenderíamos de la cantidad de cristianos que piensan esto, ¿no? ¡Wow! Si hubiera tenido yo un testimonio impactante, ¿no? Que refleje cómo estaba hundido en el lodo cenagoso, pero Cristo me salvó, yo era drogadicto, era alcohólico. Y algunos piensan, pero yo en cambio nací en el seno de una familia cristiana, me convertí siendo adolescente. Parece que eso no le da mucha gloria a Dios, ¿no? O sea, vale más la pena pecar mucho para que la salvación se vea poderosa, se vea potente. O sea que el Salmo 1 no es verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, hay que ser lo más malo posible para que cuando yo dé mi testimonio la gente diga, madre mía, y el Señor salvó a alguien así, ¿no? El Señor salvó a ese tipo. Quizá es una comprensión tremendamente reducida del carácter de Dios, incluso a nivel de esa obra gloriosa de salvación, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo mucho que se nos ha salvado. Y es que este judío enfrenta a Pablo exponiendo que si mi pecado es el argumento, si mi pecado hace que Dios sea más glorioso, entonces deberíamos pecar más para que su gloria brille más, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Males para que vengan bienes? Y en ese punto yo deseaba dirigirme a los creyentes aquí presentes. Mira, hermano, efectivamente tú estabas totalmente depravado en tu pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué sobreabundó la gracia? ¿Para que perseveremos en el pecado? Dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sino para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque, hermano, aquel a quien se le perdonó mucho, ese ama mucho. Y se nos ha perdonado mucho, hermanos. No somos conscientes de lo mucho de lo que se nos ha librado para que juguemos a medias tintas y pretendamos dialogar con Dios con un corazón manchado de pecado. Cuidado, hermanos. Y esto me confronta en este momento a mí incluso, ¿no? Cuidado, hermanos. Cuidado incluso a aquellos que piensan, bueno, yo peco lo que quiero, que la gracia de Dios es mayor, como hemos cantado, la gracia es suficiente. Incluso en esa incorrecta interpretación de la doctrina de seguridad de salvación, que ya hablábamos, ¿no? Algunos toman como una licencia para pecar, poniendo en un lado de la balanza nuestro pecado y en el otro la gracia de Dios y añadiendo cada vez más y más pecados sin ningún tipo de espíritu de arrepentimiento. Bueno, se va a decantar por el lado de la gracia, es suficiente, mientras yo vivo como me da la gana, ¿no? Y yo pondría más bien en un lado de esa balanza mi pecado y en el otro lado el amor a Dios. Porque sí, hermano, sí, esa gracia fue suficiente y lo es en el día de hoy para librarte del pecado. Y como digo, me lo aplico a mí mismo, a un servidor el primero, pero no para que pequen más, sino para que amen más a Dios y vivas en consecuencia. Y vamos a pecar, me puede decir Pablo. Sí, vamos a pecar, Pablo, eso no podemos excusarlo. Estamos ensamblados en un cuerpo pecaminoso que induce al pecado, en un mundo pecaminoso que nos induce al pecado. Vamos a pecar, vamos a caer en la tentación, pero luchamos cada día por amar a Dios más que al pecado.
Y sí es Dios quien nos provee de la gracia necesaria para hacer esto. Ese es el carácter pasivo de nuestra santificación. Pero hay un carácter activo en el cual nos esforzamos por obedecer a Dios y amarle. Es un aliciente precioso considerar el carácter activo de esa santificación. Dios nos provee de lo necesario, pero Él nos pide en el día de hoy que escojamos la mejor parte. Y Pablo concluye este pasaje con una declaración muy sobria, y con esto concluimos también la exposición en esta mañana. Pablo dice que la condenación de este tipo de personas, que he estado exponiendo en el versículo 7 y 8, es justa porque su argumentación, y ahora me dirijo a los amigos que nos escucháis en esta mañana, la argumentación de ese contendiente imaginario de Pablo no es fruto de su inteligencia, no es fruto de su rebeldía, sino más bien de su obstinación y de su soberbia. Amigo mío, no confundas una cosa con la otra, porque tal vez tú te percibes a ti mismo como una persona muy aguda intelectualmente hablando, ¿no? Y te sientes superior a estos pobres cristianos que se han humillado ante los pies del que reconocen como dueño absoluto de sus vidas. Tú eres superior, tú eres un tipo estudioso y no te rebajas a esa aparente espiritualidad vacía de toda evidencia científica. Pobres cristianos, pobres idiotas. Mira, amigo, no hay nada más sabio que el hecho de que un hombre pueda reconocer su necesidad de la justicia de Dios. No hay nada más sabio. Esa justicia, la justicia que Dios da libremente al pecador porque no tiene ninguna justicia propia. Esa justicia que no podemos obtener por nosotros mismos, pero que Dios ha puesto al alcance de todos por medio de la fe en Jesucristo. Amigo, no continúes argumentando contra Dios, como ese recomendable libro de John Lennox, disparando contra Dios. No lo hagas. Yo estoy seguro de que más de una vez tú has experimentado un sentimiento de culpa por tus pecados. Muchas veces este tipo de argumentación pecaminosa no es otra cosa que un mecanismo de defensa para tratar de justificarte delante de tu propia conciencia. Pero, amigo mío, cuando estés en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios infinitamente santo, del Dios infinitamente justo, ya no caben argumentos, ya no caben argucias, ni dilatados diálogos académicos sin respuesta alguna en tu corazón. Ya no hay tiempo. Se nos ha leído hoy justamente en la mesa del Señor que hoy es tiempo aceptable. Dice Pablo en 2 Corintios 6:2, mencionando al profeta Isaías: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es aquí y ahora. Deja ya esa discusión terrenal para encontrar una solución terrenal. Esto es mucho más glorioso. Esto es un plano incorruptible, celestial, eterno. Esto es lo más importante. Deja de oír al mundo para oír a Cristo. Porque Cristo está a la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo le ruego hoy a Dios que por medio de su Espíritu abra tu corazón y creas. Dejes de oír a este mundo para que oigas gozo y alegría. Como dice David en ese precioso salmo que hemos mencionado, el Salmo 51, Él es el único que puede hacerte oír gozo y alegría, el único que puede purificarte con hisopo y hacerte limpio para erradicar la lepra del pecado en tu corazón. Borra todas tus maldades, crea en ti un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de ti. Y requiere a cambio un corazón contrito y humillado, un corazón postrado y un espíritu quebrantado por causa del pecado, que ahora Él restaura como nadie puede hacerlo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vinieran a ser rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso el Señor lo puede hacer en un corazón totalmente duro, totalmente negro, en confianza, en fe, en arrepentimiento. Ven a Él, amigo mío.
Ven a Él y ven ahora, no lo dejes. A Él sea la gloria en esta mañana.